Hola, un saludo a todos los oyentes y seguidores del canal. Y bueno, continuamos con esta contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray. En este caso, avanzamos con la introducción, es una introducción no muy larga. Y bueno, ¿de qué va esta introducción, que es bastante breve? Habla de la arqueología de la filosofía, que son básicamente dos formas de arqueología. Una es la típica, la que todos entendemos por la práctica, que es con picos y estiletes. Y otra es una arqueología practicada en la biblioteca, con obras que aún no se han analizado en su totalidad. Y menciona algunas obras que han sido encontradas o algunas que en su momento fueron atribuidas a otros autores simplemente por el hecho de ser citadas por ellos. Y bien, no hay mucho más que decir, es una introducción, como ya lo dije, muy breve. Y bueno, los dejo con la lectura. Un saludo y hasta luego. Contrahistoria de la filosofía, de Michel Onfray. Introducción. Sobre polvos estelares. 1. Las arqueologías genealógicas. 25 siglos de historia separan la filosofía griega más antigua del momento en el que la leemos, lo que equivale a decir que las condiciones y las circunstancias de su transmisión merecen por sí mismas una obra. Como es evidente, algunas obras son irrecuperables, ya porque se hayan perdido definitivamente, ya porque solo se las conozca por un nombre, una mención o una referencia. Otras, maladamente, nos han llegado casi en su totalidad, como los diálogos de Platón, cuya influencia y estragos durante los 2 últimos milenios podría dar origen a una enciclopedia de daños. Un puñado de fragmentos de un pensador que parece muy importante, Leucipo, contra 2000 páginas consagradas a celebrar el odio al mundo terrenal, Platón. He aquí cómo una civilización se orienta hacia la luz o la oscuridad. Recoger esos fragmentos, encontrar esas páginas arrugadas, deterioradas, esos rollos convertidos en polvo, esos papiros desmigajados, depende de la suerte, del azar. La primera arqueología que permite acceder a esos tesoros es clásica. Supone el yacimiento, las obras, la excavación con palas y picos. Luego, el trabajo con llanas y estiletes. Y finalmente, la limpieza con cepillos y pinceles. Enterrados como muertos que esperan el momento de volver a ver la luz para hablar, esos fragmentos surgen a veces de una casa patricia dotada de biblioteca. En el caso de un propietario culto o de un lugar representativo de la escuela, se descubre un conjunto coherente de volúmenes temáticos. El epicureísmo de Campania en la villa de Pisón, en Herculano, con nada menos que 800 rollos de papiro que forman la biblioteca de Filodemo de Gadara, o en una vasija de Nag Hammadi, los gnósticos egipcios con 50 tratados que aún conservan sus cubiertas de piel. A veces los arqueólogos descubren una ciudad hasta entonces desconocida, perdida, olvidada, en la que se encuentran inscripciones en piedra, como ocurre por ejemplo en una pared de Enoanda, la Temelsos turca de hoy, en la que un filósofo llamado Diógenes hizo grabar textos que resumen la filosofía de Epicuro para que los leyeran los transeúntes. Paradójicamente, incluso se ha dado vida a fragmentos que la muerte había incautado. Por ejemplo, en Oxirrinco, Egipto, se habían envuelto las momias con bandas a las que agregaban cartones con cierta cantidad de textos, algunos de ellos triviales, contabilidad, documentos administrativos, pero otros de máximo valor, como fragmentos de Homero, del Evangelio gnóstico de Tomás, de Sófocles y Píndaro, autenticados, de Herondas y Calímaco, pero también de Safo, a quien, si los poetas tuvieran derecho de ciudadanía en esta contrahistoria de la filosofía, podría considerarse el principal precursor del hedonismo. También se encontraron otros papiros en el depósito de basuras de la ciudad abandonada después del cambio de sistema de irrigación de acuerdo con las crecidas del Nilo. La segunda arqueología tiene por objeto un libro o un corpus filosófico.
Lo mismo que en un depósito de hallazgos arqueológicos, también nosotros visitamos las obras rescatadas con el lápiz en la mano, a la espera del momento en el que surja la frase, la palabra, la idea, la expresión, el fragmento de párrafo o cualquier otra cosa que cumpla la función que para el arqueólogo tiene el mobiliario. El fragmento a partir del cual extrapolar una totalidad, una forma acabada. Es así como la lectura de Platón, Epicuro o Aristóteles, el gran promovedor de doxografía, pero también la de las compilaciones, la antología palatina, la Suda, que durante mucho tiempo se consideró obra de un Suidas inexistente, la nomología vaticana, o incluso el incomparable Diógenes Laercio, una mina de metales preciosos, nos descubre indefectiblemente pasajes en los que el autor cita, comenta, extrae una expresión o una idea que rápidamente se atribuye al personaje, cuya autoría se da por supuesta. Esta arqueología de los libros vuelve a sacar a la superficie las pepitas deterioradas, puesto que son fragmentarias, con las que, pese a todo, es posible dar comienzo al trabajo crítico. Es lo que ha ocurrido con los filósofos llamados presocráticos, la exhumación de cuyos escritos, extremadamente reciente, data de comienzos del siglo XX, o para decirlo con exactitud, de 1903. Debemos esta exhumación a dos arqueólogos singulares, filólogos de formación, Hermann Diels y Walter Krantz, que han sacado de su contexto todos los textos atribuidos a Pitágoras, Anaxágoras, Empédocles, Parménides, Heráclito y otros, como Leucipo o Demócrito, a quienes acompañan figuras más modestas, como seguidores, epígonos e imitadores asociados a la aventura de la filosofía, que se presenta como anterior a Sócrates. Así, con ello se destaca en las bibliotecas toda una sección de la filosofía griega, como si se tratara de un muro que las excavaciones de un yacimiento hubiesen sacado a la luz. Y luego, a mitad del camino del vendaje de las momias y el silencio de las salas de lectura, entre el cementerio o el desierto de Egipto y la Universidad Prusiana, aún es posible realizar hallazgos, sobre todo en las bibliotecas universitarias, en las que duermen viejos fragmentos de piedra, abandonados allí por investigadores del siglo XIX, viajeros que al regresar de sus respectivos periplos dejaron en herencia a su ciudad provinciana de origen el conjunto de sus colecciones, formadas por inocentes saqueos, curiosidades de gabinete y acumulaciones aleatorias. A veces, en esas leoneras se encuentran joyas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el único testimonio directo de Empédocles, de quien en 1990 se encontró en la Biblioteca de Estrasburgo, que cuenta con 5.000 papiros, 1.800 de los cuales son griegos y en su mayor parte no estudiados. Un manuscrito que, en forma de papiro, contiene 74 versos diseminados en 53 fragmentos. El texto restituye lo que subsiste de una copia completa de los libros 1 y 2 de la física del mencionado filósofo, o sea, un auténtico tesoro, pues lo único que se conoce de la obra del taumaturgo ciliciano son citas de sus seguidores, desgajadas de las obras y enunciadas en un poema fragmentario, incompleto y por esa razón difícil de comprender. El descubrimiento permitió establecer un nexo entre los dos bloques de su obra, difíciles de conciliar hasta entonces. De esta manera, la arqueología del yacimiento y la arqueología de los libros se complementan para dar a los textos una vitalidad nueva, una existencia revitalizada. (2) El juego de los contextos. El material que subsiste de las excavaciones arqueológicas no permanece mucho tiempo inerte. Los fragmentos arrancados de la obra original y reubicados en un contexto casi siempre polémico invitan a la prudencia. Una frase musical desgajada de una ópera puede tanto favorecer como perjudicar al autor de la obra originaria. En la mejor de las hipótesis, el extracto genial favorece a una obra que, por lo demás, puede ser un desastre, y en lo peor, si es malo, sirve a los intereses de quienes se apropian de él y descalifica el resto de su trabajo posiblemente superior a lo que la frase aislada permite pensar. Quien quiera que aborde el material lo hace con mentalidad e intención determinadas, nunca a partir de la benévola neutralidad de una lectura inocente.
Cuando Aristóteles acomete la tarea de escribir su Metafísica, no hay duda de que la cita de los filósofos que le precedieron es la preparación para su toma de posición en relación con ellos. Es evidente que escoge los textos en función del interés metodológico, que supone igualmente un interés ideológico. Prioritariamente, expone lo que facilita su demostración y aumenta la pertinencia de su propia posición. La cita obedece siempre a un principio de regimentación. En efecto, utiliza con fines agiográficos, críticos o despectivos, la cita ilustra, da testimonio a favor o en contra, pero siempre beneficia a quien la emplea. El contexto de origen, el de la producción, desaparece bajo un contexto ocasional. Una escuela filosófica depende de condiciones particulares. Un iniciador, un fundador, un lugar, una ciudad, una sensibilidad, epígonos, enemigos, adversarios, un corpus, discípulos, fieles o infieles, ortodoxos o heterodoxos, ejercicios espirituales, etc. El texto remite a los momentos que la hacen posible. Cuando la cita extrae una frase, desdeña el contexto y la recoloca en una perspectiva nueva que puede dar lugar a contradicciones, incomprensiones, traiciones y otras distorsiones perjudiciales. Piénsese en los problemas que presenta el único corpus presocrático, descubierto por casualidad, conservado por azar, utilizado de manera arbitraria, reciclado subjetivamente. Parece poco probable que se pueda realizar en él una lectura digna de las expectativas propias de ese momento en Grecia. De suerte que ante la imposibilidad de leer sin destilar, mal que nos pese, preocupaciones extrañas a la obra misma, no podemos evitar la denuncia. Esta manera de abordar el hedonismo, el eudemonismo, el soberano bien, la ética, la moral, el bien y el mal, el vicio y la virtud en los pensadores que suelen presentarse como anteriores a Sócrates, parece muy difícil cuando entre ellos y nosotros han transcurrido 25 siglos y se han acumulado sedimentos que obligan a una limpieza intelectual que plantea como condición previa una objetividad imposible, la apuesta por una restitución auténtica, el mito de una lectura ahistórica, atemporal, subespecie aeternis. La arqueología trabaja con objetos muertos y no puede devolverles la vida sin traicionar una verdad definitivamente imposible de conocer. 3. La lógica de los vencedores. En el juego de los contextos, hay uno que no es ciertamente el menos importante, el de las apuestas ideológicas que atraviesan la historia de las ideas y oponen una tradición hedonista a su conocida enemiga, la del ideal ascético. Por un lado, Leucipo, Demócrito, Aristipo, Diógenes, Epicuro, Lucrecio, Horacio, etc., la tradición cuyos grandes representantes aparecen reunidos por primera vez en esta obra, y por otro, sus rigurosos contemporáneos, Pitágoras, Parménides, Cleanto, Crisipo, Platón, Marco Aurelio, Séneca. Atomistas, monistas, abderitas, materialistas, hedonistas, contraidealistas, dualistas, eleatas, espiritualistas y sostenedores de la línea ascética. La filosofía, en su periodo griego, pero también después, ha presentado siempre un doble rostro, del que se muestra y se privilegia un solo lado, pues al salir triunfadores Platón, los estoicos y el cristianismo imponen su lógica, odio al mundo terrenal, aversión a las pasiones, las pulsiones y los deseos, desacreditación del cuerpo, el placer y los sentidos, sacrificados a las fuerzas nocturnas, a las pulsiones de muerte. Es difícil pedir a los vencedores que escriban objetivamente la historia de los vencidos. La historia de la filosofía, tal como aparece en las enciclopedias y los manuales, como se la enseña y se la trabaja en la universidad, como se la edita, se la difunde y se la promueve, se confunde con la de los vencedores. Nada de piedad para los vencidos, a quien se desprecia, se olvida, se desdeña, o lo que es peor aún, se desacredita mediante la caricatura. De manera que el corpus presocrático, en su vertiente hedonista, es el pariente pobre de la enseñanza y de la edición. En consecuencia, no se abordan con seriedad los conceptos esenciales que los definen,
cómo leer la palabra materia, cómo pensar el átomo, qué son los dioses, Dios o lo divino, qué hay que entender por placer, y por alegría, y por deseo. ¿Qué definición damos del soberano bien? ¿Es el cuerpo antiguo y griego semejante al cuerpo posmoderno o poscristiano? Pero no solo para los ganadores es imposible enunciar con seriedad la verdad de los perdedores. Los vencidos tampoco pueden escribir con seriedad su propia historia, más aún cuando la composición solo cuenta con fragmentos aleatorios y contextos reductores. De esta manera, leer a los filósofos de la antigüedad y perseguir en su obra lo que en ellas haya sobre el placer y su estatus, buscar el hedonismo que palpita en los fragmentos esparcidos de obras desaparecidas, es indefectiblemente forzar, traicionar, infligir torsiones, ejercer coerción. Verdad del momento, verdad de una lectura, verdad de una proposición subjetiva. El perspectivismo y el relativismo que reivindico existen ya en los grandes antiguos.